Buenas noches a cada uno y a cada una de ustedes. Es un gusto tenerlos por acá. Eh, Creo que, bueno, ya lo último casi, ¿verdad? Ya nos queda de lo que es este curso. Prácticamente el día de mañana estamos finalizando este módulo y pues espero que la mayoría siga para el siguiente módulo, ¿verdad? Que va a estar bastante interesante también. Darle gracias a Dios primeramente por que nos permite estar por acá. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. El día de ahora vamos a estar hablando un poco de un tema que es de mucha importancia porque cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros trabajamos con lo que es Excel, vamos a tomar en muchos casos en cuenta unos detalles o unos contenidos que al momento de presentar un informe pueda que esos datos no son relevantes o no son necesarios en el momento en el cual lo estamos utilizando, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ello. Creo que ya la mayoría ha trabajado lo que son los filtros en las tablas. Eh, Ahora vamos a hablar de ello, las diferentes formas en la cual nosotros podemos aplicar lo que son estos filtros. Vamos a hablar de este tema, pero igual, ¿verdad? Antes de comenzar a mencionar este tema, eh, recordando lo que hemos estado viendo hasta el día de ayer prácticamente, porque hoy ya vamos a iniciar un nuevo tema. Eh, en los temas que hemos estado trabajando, hemos ido hablando o abordando diferentes temáticas con respecto a las funciones, en donde nosotros al momento de implementar, al momento de trabajar una función, nosotros hemos mencionado y que es de vital importancia poder eh, describir o poder crear por medio de la sintaxis lo que es una función. Y dentro de las funciones que nosotros trabajamos con su respectiva sintaxis, nosotros hemos estado hablando de las funciones condicionales, hemos estado hablando de las funciones, llamémosle básicas, pero que son esenciales para poder nosotros, para poder interpretar de una mejor forma cómo hemos o cómo aplicamos nosotros lo que son las respectivas funciones. También de ello, al momento de que nosotros creamos una función para poder realizar una acción en general, creo que nosotros ya hemos ido tomando la referencia, tomando la base de que para poder formular, llamémoslo de esa manera, para poder formular una función, en muchos casos nosotros tenemos que analizar primeramente cuál es el entorno de la función, qué datos son los que tienen o con lo que nosotros vamos a trabajar. Debemos de tomar en cuenta la problemática que se genera, porque en muchos casos todo formato que nosotros podemos trabajar o vayamos a trabajar tiene una problemática. En el sentido de que a mí me piden realizar o que se realice una acción en particular cuando estoy estructurando una tabla. Y dentro de eso necesita que haga acciones en específico. Un ejemplo, como lo veíamos en una de las funciones, de que
para que nos mostrara un resultado en particular, tenía que cumplirse una condición, un ejemplo, el ejercicio de los días en mora, que para que mostrara un resultado tenía que dar o tenía que tener 30 días o más de mora. Si no tenía los 30 días, pues la función no iba a hacer el procedimiento necesario. Cuando nosotros vemos ese tipo de problemáticas, la base esencial, y creo que se los he mencionado muchas veces, la base esencial es el análisis que nosotros le vamos a dar a la problemática para de esa forma nosotros encontrar la mejor solución y de esa forma pues darle respuesta a lo que se nos está pidiendo. Bueno, pequeño paréntesis, comentarles, ¿verdad? Recordarles que en el chat ahí está el link, si no se los coloco otra vez, para que puedan registrar su asistencia a Classroom. Si no, recuerden, tienen que entrar a Classroom y desde el apartado de registro de asistencia pueden ingresar también y registrar su asistencia sin ningún tipo de problema. Hay 3 compañeros que aún no han registrado asistencia. Bueno, 2 ahora. ¿Me apoyan registrando su asistencia, por favor? Se los agradeceré mucho. Ok. Parte de los temas, entonces, continuando, ¿verdad? Que estuvimos hablando con lo que era el formato condicional. Gabriela, según lo que estuvimos hablando ayer, ¿cuál es el trabajo general del formato condicional? Prácticamente se podría decir que el formato, como la función general del formato condicional es asignar tareas o asignar funciones solamente si esas celdas cumplen ciertos criterios. Prácticamente como dice el mismo nombre, ¿verdad? Condicionar una celda. Ok, gracias Gabriela. Recordemos de que cuando nosotros el día de ayer estuvimos aplicando lo que era el formato condicional, se mencionaba en la teoría de que para que se pueda realizar la acción que nosotros configuramos en una celda o en un rango de celdas, tendría que cumplirse la regla que nosotros mismos especificamos al momento en que nosotros creamos la regla para el formato condicional. Solo como recordatorio, voy a poner parte del ejercicio que nosotros estuvimos trabajando. De los dos, bueno, voy a explicar o recordar 2 ejemplos, ¿verdad? En donde nos daban nosotros la indicación que tenía que tener 3 colores según 3 reglas que nosotros le dábamos con el formato condicional. Que tenía que tener un color rojo, azul y verde si cumplía cada una las reglas pertinentes. Entonces, cuando nosotros trabajábamos, seleccionábamos lo que era el formato condicional, lo primero que teníamos que hacer era seleccionar la celda o el rango de celdas
al cual nosotros le íbamos a aplicar el formato condicional. En la pestaña de inicio decíamos que ahí encontrábamos lo que era el comando para el formato condicional. Nos íbamos a nueva regla y aquí es donde nosotros analizábamos qué opción era la que íbamos a aplicar. Nos dice que la cuota de venta sea menor a 5,000, va a tener un color rojo. Nosotros decíamos que según la indicación, así es el formato o así es la regla que teníamos que aplicar. Cuando hablábamos que se trabajaba con los operadores de comparación, nosotros indicábamos que podíamos utilizar lo que era la regla número 2, que se aplique un formato únicamente a las celdas que contengan un valor en específico, ¿verdad? De que no necesariamente ese valor tiene que ser o tenía que ser numérico, sino que también si nosotros desplegábamos las opciones acá, podríamos trabajar con textos, que todas las celdas que tengan un texto en específico, que tuvieran fechas, que hubieran celdas en blanco, sin espacios en blanco, con errores, etc. En el caso, el valor, vamos a trabajar con valor numérico, el valor de celda, pero aquí era donde nosotros lo cambiábamos, que nos pedía que era menor que, y escribíamos la cantidad. Posteriormente a esto, pues ya nosotros nos íbamos a formato y elegíamos el tipo de formato que iba a llevar la o las celdas que cumplían la condición o la regla de tener valores menores a 5,000. Al tenerlo de esta forma, le vamos a aceptar y pues ahí nos indicaba cuáles eran los que cumplían esta condición. Posteriormente, para la siguiente, creábamos una nueva regla siempre que contengan y nos decía con color azul los vendedores por arriba del promedio. Para esto, nosotros encontramos la regla número 4, en donde se le aplica un formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. En el caso este está por encima del promedio, ¿verdad? Por arriba del promedio. Elegimos esa opción y aquí era donde especificábamos nosotros qué tipo de formato o qué tipo de datos era la que iba a evaluar Excel. Y le dábamos el color con el cual se iba a trabajar. Un ejemplo le voy a aplicarle acá. La fuente la voy a colocar blanco en negrito para que se note un poquito mejor. Le damos a aceptar y pues ahí nos daba o nos marcaba los vendedores que estaban arriba del promedio. Y de esta forma, siempre recuerden, manteniendo seleccionado lo que era el rango de celdas, una nueva regla, ahora con los mejores 3 vendedores. En este caso, nosotros podríamos trabajar con la tercera regla, donde únicamente los valores inferiores y superiores, y decíamos el caso, los 3 superiores. Aplicábamos el formato que nos solicitaba. Vamos a aceptar y de forma automática nos aplicaba.
Ok, esa era una forma de cómo nosotros podíamos trabajar lo que era el formato condicional, pero también decíamos que podíamos aplicar un formato utilizando fórmulas o funciones. Una pregunta. ¿Cuántos trataron de realizar este ejercicio? Solo en el chat, si gustan, cuando está la opción de enviar a, pónganlo privado para que solamente yo pueda ver la respuesta. Pero me gustaría que los que estamos ahorita, los 9 que estamos ahorita, me coloquen en el chat de forma privada. Yo traté de hacerlo, o yo no me quedo tiempo, etcétera, pero me gustaría que los 9 me respondan ahí si han tratado de, o trataron de trabajar este ejercicio que está acá. Voy a darles unos 2 minutitos. Ok, ya tengo la primera respuesta. Voy a dar unos 2 minutitos ahí para que traten de responderme. Ya tengo la segunda respuesta. Gracias por sus respuestas. Ok, alguien me dice que aún no ha llegado a ese. Perfecto. Ok, perfecto. Ok, ahí voy viendo las respuestas de cada uno. Ok. Ok, gracias por sus respuestas. Entonces, igual, ¿verdad? Creo que les va a servir para cuando al momento que ustedes lo vean a realizar. Cuando nosotros lo tenemos acá, el objetivo del ejercicio, como yo les mencionaba, el objetivo de este ejercicio es de que ustedes escriben un nombre, la función que nosotros aplicamos en formato condicional, lo que va a hacer es ir a buscar ese nombre y lo que va a hacer es aplicarle un relleno o un formato de celda según nosotros lo configuremos. Eso es lo que hace la función o una función cuando nosotros interactuamos en lo que es el formato condicional. Entonces, cuando nosotros aplicábamos esto, decíamos que primeramente teníamos que tener seleccionado con el rango que se iba a trabajar. Posteriormente a ello, nosotros seleccionábamos formato condicional, nueva regla, y nos íbamos a la última opción. En esa última opción, en donde nosotros especificamos o seleccionamos un tipo digamos, de función con el cual se pueda trabajar. Entonces, al tenerlo acá, nosotros decíamos que íbamos a comenzar con la función i. En este caso, función i, seleccionábamos lo que era la celda. Nos dice ahí J3. Vamos con referencia al ejemplo, ¿verdad?
J3 está representando el nombre que nosotros escribimos. Decíamos el día de ayer que al momento de trabajar con este ejemplo, que cuál era la condición que le íbamos a dar con la función i, que el texto que se escribiera fuera distinto a nada. En el caso abrimos y cerramos acá, abrimos y cerramos comillas. La otra condición que iba a evaluar es encontrar, voy a ponerlo en mayúscula, encontrar menos la misma celda J3. Con esto, lo que nosotros hacíamos es que va a ir a buscar o tratar de encontrar la palabra que escribimos en J3, ¿a dónde la va a ir a buscar? Menos a partir de J5 en adelante. Pero J5, ahí si la dejábamos de esa forma, nosotros decíamos de que restringíamos el uso o el trabajo de lo que era la función o del formato condicional. Teníamos que cambiarlo a referencia relativa para que haga una libre búsqueda. Entonces, al tenerlo de esta forma, al analizar y si el dato es distinto a nada, entonces va a ir a buscar en base a encontrar el dato de J3, ese nombre, ¿a dónde lo va a ir a buscar? De la J5 en adelante. Y nosotros ahí le aplicábamos, si deseábamos, un formato en específico, la letra, aquí, aceptar, aceptar. Y vean, si nosotros lo vemos ahí, Alberto me seleccionó las dos que yo ya tenía anteriormente. ¿Qué pasa si yo escribo Daniel? Vean que no importa si lo escribo en mayúscula o en minúscula. Ahí me indica a dónde está ese nombre. Eliseo, como ejemplo. Si coloco Benjamín, falta creo que la tilde ahí. Ah, no, ya vi. Ahí está. Me lo reconoce. Eso es lo que iba a ser la función en sí. Ojo, importante que cuando ustedes vayan a hacer esto, no hagan la función en la celda directamente porque no les va a funcionar. ¿Sí? No les va a funcionar. Recuerden que para que haga esto en particular, nosotros vamos a utilizar lo que es el formato condicional. Y con la última regla de utilizar una fórmula, es donde nosotros vamos a determinar o vamos a escribir la fórmula para que haga o encuentre los datos según el nombre que nosotros escribimos. No sé si tendrán preguntas. Hola, yo un comentario, Alex. Creo que la primera forma de hacerlo es como que un poco más práctica, más comprensible. Lo siento un poquito complicado esta segunda forma de hacerlo. Pero hay diferentes formas, obviamente, ¿verdad? Pueden haber diferentes formas de cómo utilizar o de cómo, digamos, hacer búsqueda de los datos. Si nosotros lo trabajamos con la función buscar v, obligatoriamente tenemos que tener, voy a hacer como el ejemplo acá, debemos de tener una tabla
aparte para que hagamos todo el procedimiento que ya conocemos. Esa es la desventaja. En cambio, en esta, nosotros podemos elegir una sola celda y pues lo que va a hacer en base a la celda que nosotros seleccionamos, pueda ir haciendo esa búsqueda de los datos. Todo depende de cómo nosotros lo queramos aplicar o qué es lo que nosotros necesitemos mostrar. Así es como vamos a buscar la manera de poderla aplicar. Esta se los doy como ejemplo para que cuando ustedes quieran hacer búsqueda de un nombre en particular, solo que quieren ustedes saber cuántos nombres hay o para que, digamos, tienen una base de datos de 500 clientes, un ejemplo, y ustedes empiezan a buscar un nombre. Si, digamos, ustedes bien pueden venir y con la opción que nos da Excel de buscar, nosotros aquí bien podemos poner el nombre, un ejemplo, Benjamín, le damos buscar siguiente y ahí nos va a indicar si hay otro más, nos va a dar a dónde está el nombre Benjamín. Si es Alberto, le damos siguiente, ahí me dice que en el primero y va haciendo búsquedas y se va hasta el último. Pero esta opción de buscar que estamos aquí, tiene digamos, la desventaja de que no le aplica a un formato, sino que solo me indica a dónde están esos nombres. En cambio, si nosotros le aplicamos el formato condicional, se nos hace mucho más fácil, porque ya con eso nosotros sí tenemos ya visiblemente o visualmente, ya tenemos nosotros la búsqueda o el resultado más a la mano. Porque en el ejemplo, si escribo Juan, un ejemplo, ya no tengo que ir viendo a dónde está, sino que ya directamente el programa me selecciona y me dice a dónde está el nombre de Juan. Eso como ejemplo general, ¿verdad? De cómo nosotros podemos aplicar o cómo nosotros podemos utilizar lo que es el formato condicional. Creo que cuando ustedes ya hagan el ejercicio, se les va a hacer un poquito más fácil el poder entender el trabajo de este formato condicional utilizando las fórmulas, ¿verdad? O las funciones. Creo que ahí le van a entender o le van a encontrar el hilo al momento de implementarlo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. No, ok. Entonces, al hablar de este tema, como les decía, creo que es bastante sencillo al momento que nosotros trabajamos con él. Nos dice que los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Lo que yo les decía, ¿verdad? De que yo voy a presentar un reporte, pero ese reporte lleva otros datos que para el momento en que yo lo voy a presentar no es necesario. Nosotros podemos utilizar muy fácilmente los filtros para poder ocultar la información que no queremos que se muestre en ese momento en particular. Cuando nosotros vamos a ver la forma de cómo crear un filtro, es bastante sencillo. Nosotros nos podemos ir directamente desde la pestaña de inicio aquí al grupo lógico de modificar
Y aquí tenemos la opción de ordenar y filtrar. Dentro de esa opción, nosotros ahí encontramos lo que es el filtro. Y lo aplicamos muy fácilmente. Se le aplica a los encabezados de la tabla con las que nosotros estamos trabajando. Otra forma, muy sencilla, por supuesto, de aplicar el filtro es que nosotros nos vayamos a la pestaña de filtro, perdón, a la pestaña de datos, y ahí en la pestaña de datos, como lo muestra el ejemplo aquí, en el grupo lógico de ordenar y filtrar, ahí activemos lo que son las opciones para el filtro. Y pues vamos a ver cuando se aplica de que a los encabezados de la tabla que nosotros tenemos se les va a colocar un pequeño cuadro que esos son con referencia a los filtros. Y pues de ahí, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos realizar, así va a ser la forma en que nosotros vamos a aplicar el filtro. Como ejemplo, si queremos mostrar únicamente regiones de oeste y norte como ejemplo, nosotros los podemos ocultar y pues mostrar solo la información que se necesita. El ejemplo acá. ¿Cómo nosotros vamos a usar el filtro? Como les decía, todo va a depender de qué es lo que nosotros necesitemos. Así el ejemplo ahí de vendedor. Desplegamos nosotros las opciones del vendedor y seleccionamos única y exclusivamente los datos que necesitamos que se muestren. Ahí el ejemplo que el que tiene el chequecito Hugo, si nosotros hiciéramos un ejemplo así, sería el único dato que se muestra. Nosotros le vamos colocando el chequecito según al dato que nosotros necesitamos mostrar. Y lo otro que no tenga el chequecito se va a ocultar. Para borrar el filtro o quitar el filtro, un dado caso, siempre ahí encontramos la opción nosotros para poder borrar el filtro y pues vuelve todo a la normalidad dentro de la tabla que nosotros estamos trabajando. El tipo o los tipos de filtro que comúnmente nosotros vamos a poder trabajar son los filtros tipo alfabético, numérico, por varias columnas, por valores, por texto, por fechas, por color, etc. Todo depende de qué es lo que nosotros querramos hacer. Un ejemplo, en esta tabla que tenemos aquí, nos dice aquí las indicaciones. Nos dice de que los filtros nos permiten buscar un subconjunto, ya bueno, lo que nos decía ahí. Hacer filtrado por, nos decía, orden ascendente, por orden alfabético en el nombre, mostrar por departamento, en el caso comercial, marketing y administración, orden por fecha de ingreso, mayor a menor, orden por los 5 mejores sueldos. Ahora, una pregunta. Y ahí me pueden responder en el chat por si no quieren activar su micrófono. ¿Será que a una misma tabla le podríamos aplicar esos 5 filtros? Si gustan, pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat. No hay ningún problema. ¿Se pueden aplicar esos 5 filtros a una sola tabla?
Solo me pueden poner sí o no. Gabriela. Hasta donde sé, sí, a la tabla sí se le pueden poner todos esos filtros. Pero de hecho yo tenía una pregunta con respecto a, parecida a eso. ¿Y a una columna se le puede poner más de un filtro? No, bueno, que yo sepa. Que yo sepa. No se le puede aplicar. Sinceramente, no he tenido un ejemplo así, en donde me diga, ok, en esta tabla necesito que se hagan estas acciones. Ok, acá ok, perfecto, Alcira. Nos dice la licenciada Virginia que creo que sí. Ajá. Ahora, al momento en que nosotros aplicamos, nos decía la teoría de que, pues prácticamente, lo que nosotros podemos hacer es venir acá y colocar el filtro. Yo hice la selección de la tabla porque si lo dejaba así como está y como tengo una celda con contenido adyacente, es decir, a la par, el filtro no se iba a aplicar aquí a esta celda donde están el código, el nombre, el apellido, sino que a la de arriba. En el caso sería esta del título que dice filtro. Por eso seleccioné la celda, seleccioné aquí la tabla y le apliqué lo que era el filtro. Acá. Va. Entonces, nos decía el ejemplo acá de que vamos a aplicar de orden ascendente. Vamos a ir al código y lo vamos a poner aquí en esta forma. Como al mencionar de ascendente, sería del número menor al número mayor. Un ejemplo. O para que quede desde, quiero ver, sí, así lo vamos a dejar. Al colocarlo del número menor al número mayor, nos queda de esta forma. Vamos aquí. Aquí tenemos la opción de menor a mayor. Y pues nos ordena del 1, el ejemplo aquí al 17. Digamos que ahí como ejemplo ya aplicamos, perdón, ya aplicamos el ejemplo de ese primer, ese primer tipo de filtro. Hola, una pregunta, Alex, perdón. Cuando hizo ese paso, ¿seleccionó toda la tabla o solo seleccionó la columna del código? Disculpe. Para aplicarle el filtro, solamente la columna del código. Bueno, no se selecciona en sí, sino que solo se le da clic al botoncito que se agrega y ahí despliega las opciones. Un ejemplo estaba así. Voy a borrarlo todo. Yo les mencionaba de que en mi caso, porque tengo esta celda aquí con el título de filtros, esa que estoy haciendo más grande, y para que no le aplique el filtro a esa, selecciono la tabla, nos vamos a ordenar y filtrar, y ahí está filtro. Si no, nos dice la teoría que nos podemos ir a lo que es datos, y ahí tenemos filtro. Que es lo mismo al momento de aplicarlo, utilizando esta opción de ordenar y filtrar, el filtro acá, o desde el inicio, desde esta opción de aquí. Es lo mismo. Entonces, decíamos, le damos clic al botoncito que se genera acá de lo que es el filtro y ordenar
de menor a mayor. Vean que de forma automática, en el caso Oscar es el número 1, al hacer el cambio o al aplicar ese tipo de filtro, ahora Cristina ya con el código 1 y Oscar, que estaba al inicio, cambia a la posición número 4. Entonces, este es el primer filtro como lo indicábamos. Digamos que ya se cumplió. Ahora bien, el segundo nos dice que tenemos que ordenar de manera alfabética. Vamos a ver algo. El ejemplo por nombre. Si es de manera o de forma alfabética, el ejemplo de la A a la Z, que es la forma más ordenada de trabajarlo, ¿verdad? Vean cómo tenemos el código acá, del 1 al 17, ordenado. Si yo en esta misma tabla ordeno de manera alfabética, ordenar de la A a la Z, ¿qué pasó con el código? Se desordenó. Vamos a ver qué sucede. Ya tengo el segundo. Uy, perdón. Aquí ya tengo el segundo aplicado, pero el primero, voy a poner de este color, pero el primero ha sufrido cambios. ¿Por qué ha sufrido cambios? Porque ya no está ordenado de forma ascendente, sino que ahora ya se volvió a desordenar. Ahora bien, vamos a ver el tercer punto y vamos a aclarar algo en particular. Al mostrar un ejemplo por departamento, nos dice que solamente se tiene que mostrar comercial, marketing y administración. Aquí le quitamos un ejemplo para comenzar el chequecito y que no muestre ninguna. Y solo vamos a colocar comercial, administración y marketing. Ahí tenemos esos tres. Le damos a aceptar. Vean. Voy a aumentar acá esto. Se aplicó. Ya se cumplió este, pero este de aquí arriba, voy a poner el color este verde. Pero ya no está cumpliéndose, entonces el ejemplo aquí al 100%, los otros dos filtros. Ahora, digamos que aquí solo voy a aplicarle uno que vaya que contiene gerencia, un ejemplo, se borra todo lo demás. Entonces, por columna, en el caso para contestarle pregunta Gabriela, no se le puede aplicar más de 2 filtros porque pierde el filtro original que se le había aplicado. El ejemplo aquí, tenemos un filtro que muestra solamente los departamentos de comercial, marketing y administración. Digamos que a ese
se le va a aplicar otro filtro que contenga gerencia, un ejemplo, va a borrar los otros y únicamente va a mostrar el dato que se está pidiendo ahí. Entonces, no lo cumple. Ahora, todo lo que hemos ido haciendo en una misma tabla hasta estos 3 puntos, el único que diríamos que se cumple al 100% es el último filtro que se aplicó, mostrar por departamentos. Orden alfabético, ¿por qué no se cumple? Porque al mostrar únicamente estos 3, lo que está haciendo es mostrando, en el caso, 10 datos. Y si los datos son 17, ¿dónde están los otros 7? Están ocultos, que son otros departamentos, pero como en el ejemplo solo queremos mostrar 3 en particular, lo que va a hacer Excel es ocultarlos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un ejemplo, voy a borrar todos los filtros. Le doy clic acá. Aquí está borrar filtro de departamento. Me muestra todo. Voy a ir acá. Bueno, aquí este ya está ordenado. Y aquí este también. Le voy a quitar el filtro. Se lo voy a quitar. Ahora, ¿qué es lo que yo les podría recomendar si a nosotros nos dicen, mire, pero necesito unas tablas que nos muestren de forma independiente estos 5 ítems? Lo primero que yo les podría recomendar es que la tabla que se va a trabajar la convirtamos. ¿Okay? Recuerden seleccionar única y exclusivamente desde código hasta el nombre aquí. La tabla tiene encabezados, que es código, nombre, apellido, etc. Seleccionamos toda la tabla, la convertimos a tabla. Aquí si ya nosotros queremos le damos un formato que nosotros queramos a la tabla, no hay ningún problema. Podemos trabajarlo ahí sin ningún tipo de problema. Ahora, esta tabla yo la voy a copiar son 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. El primero, ordenarlo, ejemplo aquí, de mayor a menor, de menor a mayor. El segundo, ya lo aplico en la otra tabla donde no me vaya a afectar la primera que tengo. Ordenarlo de forma alfabética. Vean, la primera está normal. Como ya esta es otra tabla independiente, ya no me afecta. La tercera, que me muestre únicamente por departamento. ¿Qué datos necesito que me muestre? Yo podría venir aquí, que contiene. No, directamente no nos compliquemos acá. Marketing, comercial y administración. Vean las otras dos, no me afecta en nada. El orden de la fecha de ingreso de mayor a menor. Sería esta, de la fecha de ingreso, que sería la fecha de alta. Nos dice que tiene que ser de mayor a menor. Entonces, en la fecha de alta, lo que vamos a hacer es del más reciente al más antiguo. Y ahí nos va a ir mostrando los datos progresivamente. Y el último, orden por las 5 mejores sueldos.
le damos clic, como ahí vamos a trabajar o que muestre los 5 mejores sueldos, vamos a venir acá, vamos a aplicar un filtro de número. En este filtro de número vamos a utilizar el que nos dice 10 mejores. Posiblemente alguien diga, pero mire, ¿y por qué los 10 mejores si solamente necesitamos 5? Aquí nosotros configuramos y le indicamos al programa que solamente necesitamos que nos muestre los 5. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Creo que se lo apliqué al que no era, ¿verdad? Quiero ver. Ahí puedo borrar el filtro. Así era la de aquí abajo. Entonces, vamos a sueldo, filtro de número, 10 mejores, y elegimos o seleccionamos 5. Aceptar, y ahí tenemos. Pero si ustedes cuentan, ahí hay 6. ¿Por qué nos muestra que hay 6 si nosotros solamente hemos especificado que queremos los 5 mejores sueldos? Porque en el caso de Federico García y Jorge Rico, ambos tienen el mismo salario. Por tal motivo, el programa a nosotros nos va a mostrar esos 6 salarios. Porque hay alguien que gana la misma cantidad en sueldo y por eso nos va a dar de esa forma. No sé si tendrán alguna pregunta con respecto a esta forma de aplicar los filtros. ¿Todo claro hasta ahorita? Alex, un comentario. Entonces, no se puede en la misma tabla hacer los mismos filtros. Hay que crear tablas, copiar tablas para hacer filtro en cada fase según la condición. Exactamente. Exactamente. Ahí lo más recomendable es eso. Según el tipo de filtro que se va a aplicar, lo recomendable es ir creando otras tablas. Tal vez no ir creando otras tablas porque hay una forma de aplicar un filtro avanzado. Aplicar otro filtro, un filtro más avanzado. Bueno, así se le llama en sí, filtro avanzado. Lo que hace es de que según los criterios, según los datos que nosotros especificamos en una celda en la cual nosotros especificamos, extrae, digámoslo de esa forma, de la tabla original todos los datos que nosotros indiquemos. Es un proceso, llamémoslo, un poquito más complejo al momento de aplicarlo. No es básico como este, porque en muchos casos ya se juegan con 3 diferentes datos o 3 diferentes elementos que exige sí o sí Excel para poder aplicar ese filtro. Pero de esta forma, como yo se los estoy explicando, lo más recomendable es, según la cantidad o según el tipo de filtrado de datos que yo quiero hacer, lo recomendable es crear las tablas independientes para poder aplicar eso. Sí tiene que ser con tablas independientes, como recomendación, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias a usted, licenciada. En el caso acá, vean otro ejemplo en el cual se puede trabajar. Ahí nos dice que realicemos 3 copias de la tabla, después realice lo que se le pide. En la primera tabla cree un filtro por año, un ejemplo. Podríamos hacer año
para aclararlo directamente, 2019. Un filtro por carro. Vamos a poner el Corsa para tenerlo ya directamente. Y el último nos dice que en la tabla en la tabla 3 haga un filtro donde refleje los valores mayores o iguales a 20,000. ¿Qué significa? De que le va a mostrar única y exclusivamente los datos que están o que son mayores o iguales a 20,000. Para ello recuerden lo esencial, que creo que la mejor recomendación, convirtamos a tabla la cuadrícula que nosotros tenemos, los datos. Al tenerlo ya en tabla, ya se nos facilita a nosotros para poder aplicar los filtros independientes en cada una de ellas. El ejemplo aquí, voy a copiarla, lo voy a pegar aquí y voy a pegarlo acá. Para la primera, me dice que un filtro por año 2019. Despliego el filtro de fecha, quito 2018, un ejemplo, le doy a aceptar y me va a mostrar únicamente todos los datos de 2019. El siguiente me decía de que teníamos que hacer por tipo de auto el Corsa. Hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos aquí a la columna del carro, que tenemos el nombre aquí. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un ejemplo, quitamos todo y solamente que se muestre Corsa. Aceptar. Ahí tenemos la pequeña tablita con esos de Corsa. Y en el último, vamos a hacer un filtro de número con datos que sean mayores o iguales que 20,000. Aceptar. Y ahí nos va a mostrar que, bueno, la mayoría cumplen 20,000. Andan en ese valor de este ejemplo. 3 maneras de aplicar. Aquí tenemos la opción borrar filtro de fecha. 3 maneras de cómo nosotros poder aplicar acá. Alcira, no sé si nos quiere comentar algo. Fíjese que estoy como siguiéndolo, ¿verdad? Sí. Una duda cuando usted copia y pega primero hace el filtro, perdón, selecciona la tabla y luego pega, pero a mí no me copia el filtro, no sé cómo. Ajá. Va, usted prácticamente hizo esto, va. Vamos a ver. Voy a convertir en rango esto. Voy a convertirlo en valores normales. Lo que hizo usted fue esto en particular. Déjeme ver acá. Me fui para donde no era. Bueno, usted vino acá, aquí arriba, y le aplicó el filtro. Cuando se hace de esta forma, y vamos a copiar la tabla, aquí digamos, vamos a copiar la tabla, el ejemplo la voy a poner más hacia aquí. Aquí tiene el filtro esta, la voy a poner acá. El filtro se mantiene aquí, en la tabla original, pero si yo quiero poner el filtro en esta otra tabla, me lo quita de una para ponerla en la otra. Si es así, hay un detalle que se está omitiendo. ¿Cuál es el detalle que se está, en el caso aquí, omitiendo? Es lo que yo les indicaba. Primeramente, seleccionamos la tabla. Esta tabla nos vamos a insertar y estos datos, esa cuadrícula que nosotros llamamos tabla, la convertimos a tabla.
Solo la base de datos, después de la última pestaña que ustedes tienen aquí arriba en su Excel, debería de ser la pestaña de vista. Esa es la que ustedes tendrían que tener comúnmente. ¿Sí? Ahora bien, en el caso, bueno, yo, porque por el trabajo, digamos, en macros y otras cuestiones de Power Pivot, que estuve estudiando un poco, tengo habilitadas esas otras dos. Si yo le doy clic acá, después de vista, que sería la última, no muestra nada más. Es porque esta tabla que nosotros interpretamos así, Excel no la reconoce como tabla. Yo les decía que para que Excel reconozca una base de datos como tabla, la tenemos que convertir a tabla. Desde insertar tabla, pues aquí seleccionamos toda la base de datos que tiene encabezados, que serían los que aparecen ahí, aceptar. Ahora sí, Alcira, cuando usted convierte a tabla, y vean que aquí me aparece ahora herramientas de tabla, diseño. Ahora sí ya me permite poder trabajar con las tablas. Este es el paso, llamémosle así, que usted estaba omitiendo, de que le aplicaba el filtro, pero solamente copiaba la base de datos y cuando quería aplicarle el filtro a otra, lo quitaba en uno y se lo ponía en el otro. Cuando usted ya convierte esta base de datos a tabla, hoy sí usted puede copiar y puede ir a pegar y pues el filtro se lo tendría que reconocer. No sé por qué aquí no me lo reconoció a mí. No sé por qué. No Eso es lo que me pasa. No, pues no sé si quiero ver. Esperen. Acá. Ahí está. No me lo reconocía porque no había seleccionado toda la tabla. Pero vea hoy. Sí ya me muestra toda la... Aquí. El filtro para la que copié y la de aquí. En lo anterior no me lo aplicó porque no había seleccionado toda la tabla. Pero al seleccionarla toda, ahí sí ya me lo aplica. Eso creo que es lo que tendría que hacer. Convertir a tabla la base de datos y aplicarle lo que es el filtro. Vale. Con la siguiente, pues prácticamente, miren qué larga es esta base de datos. Vamos a hacer lo mismo. Nos dice que tenemos que ordenar por región, por vendedores, en el caso Brenda, Luis y Diana, el orden de mayor a menor entre la fecha, convertirlo a tabla, que sería lo primero que tendríamos que hacer, los valores que sean mayores o iguales a 650 y aplicarle la segmentación de datos. Esa segmentación de datos es muy utilizada en las tablas dinámicas, pero en tablas estáticas se puede trabajar y es bastante interesante también. Vale, para el ejemplo, lo primero, como les mencionaba, vean que esta es una tabla estática. Esta es una base de datos. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a darle clic a un dato dentro de esa base de datos. Me voy a insertar tabla. Ojo, no tabla dinámica, sino que solo tabla. Me muestra este cuadro. En este cuadro, la tabla tiene encabezados. Sí los tiene. Región, vendedor, orden, fecha y total. Le doy a aceptar. Y vean que de forma automática me cambió la estructura completa de la tabla. Ya me le dio ciertos colores y todo lo demás. Eso ahora
en la parte superior me habilita las herramientas de tabla, la pestaña diseño, donde ya me dice el nombre de la tabla, el resumen, quitar duplicados. Ese convertir a rango es, digamos, esa tabla, volverla a una base de datos estándar. Ahí nos habla de la segmentación de datos, de exportar y aplicarle estilos de tabla. En el caso es, si no me gustan esos colores, yo puedo ver aquí de elegir uno que yo quiera aplicarle o crear un nuevo estilo partiendo de todo lo que me dice acá. Un ejemplo, voy a tomar. Así lo veo. Va. Entonces, lo que sí lo que les voy a recomendar es que no vayan a poner las tablas a la par. No lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque al aplicarlo de esa forma, la tabla, al irle aplicando filtros, lo que va ocultando son las filas. Imagínense dentro del rango que se trabaja aquí, se oculta todo eso. Las otras tablas que estén a la par van a sufrir también el ocultar información. Por eso, lo que les recomiendo es, si seleccionamos la tabla, irla aplicando o copiando al final, para que no vaya a suceder ese problema de que se oculte la información. Aquí, si es por región, un ejemplo, nosotros podemos venir aquí y decir, quiero mostrar solamente el sur. Le doy a aceptar y ahí me muestra únicamente la región del sur. Voy a borrar ahí y me muestra todo. Pero vamos a ver algo más interesante. Ya que tengo convertido en tabla, voy a aplicar la segmentación de datos. Ejemplo, me voy a la opción de herramientas de tabla, diseño, y le doy clic a segmentar, insertar, segmentación de datos. Me va a reconocer los mismos encabezados que están acá. Un ejemplo, yo voy a necesitar una segmentación de datos por región. Voy a necesitar una segmentación de datos, un ejemplo, por vendedor. Solo por esos dos, un ejemplo. Y le doy a aceptar. Vean que me abre estos cuadritos en donde están los nombres de los vendedores. Solamente son ellos. El nombre de los vendedores y la región. Ahora, al ver de esta forma, al verlo acá, si yo selecciono la segmentación de datos, vean que ahora de color morado me muestra las herramientas de segmentación de datos. Que así como el otro, yo puedo venir y darle un color. Uy, ese no. Un color que yo quiero a los cuadritos, a los segmentos de datos que yo estoy trabajando, para que se vean un poquito diferentes. Puedo venir y seleccionarlos así. Ahora sí, este tipo de segmento, si yo quiero ver miren, me despliega solo quiero ver oeste, ahí me lo despliega, quiero ver sur, norte. Ahí tenemos el botoncito para borrar el filtro. Quiero ver Alejandra, un ejemplo. Miren, ahí están. En el caso puedo ver
qué regiones atiende Alejandra, qué órdenes ha hecho, qué fechas y cuáles son las ventas totales, si fuera por ventas, ejemplo, que ha hecho. Un ejemplo, Hugo, aquí nos dice las regiones, las órdenes que ha hecho, las fechas que ha ido y los totales. Quiero ver Luis, un ejemplo, ahí nos va indicando también. Y Paco. Si yo quiero ver solamente de la región norte de Paco, vean que ahí ya la segmentación de datos me permite poder aplicarle de esa forma ya un filtro más especializado. Yo quiero ver de sur, siempre de Paco, ahí me muestra. Quiero ver en el caso de Brenda y Paco, ahí me va mostrando. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer si queremos mostrar datos de diferentes, en el caso si fueran vendedores, ¿verdad? Tengo que mantener presionada la tecla control y de esa forma me va mostrando los datos. Le voy dando clic al elemento que quiero mostrar, pero manteniendo presionado control. Esa permite, recuerden, control clic nos va a permitir hacer una selección de datos de una forma más especializada, digámoslo de esa manera. Borro aquí este filtro, borro este otro y me muestra toda la información al borrar lo que es la segmentación de datos. Esta segmentación de datos es única y exclusivamente, por hablarlo así, un filtro. O es una herramienta más que se ocupa por medio del filtro. Vamos a hacerlo más pequeño ahí. Podemos mostrarlo así. Los segmentos más pequeños. Para esto, en las herramientas, en las opciones, ahí están las columnas. Y ahí nos dice de cuántas columnas queremos. Un ejemplo de 3 columnas. Ahí tenemos. O si queremos de 4, ejemplo. Ya tenemos más pequeño el segmento de datos. ¿Tendrán alguna pregunta, duda o comentario? Yo tengo una pregunta. Dígame. Para hacer esos filtros usando la segmentación, bueno, filtros en general también, no es necesario entonces que haya encabezados. O que digamos que si tengo una caja de datos, pero sin encabezados, siempre podría aplicarle filtros o es necesario o mandatorio tener encabezados. Va, el ejemplo, voy a convertirla a datos aquí, le borro aquí los encabezados. Es como que tenga esta tabla aquí, ¿verdad? Para mostrar primeramente la segmentación de datos, esto tenemos que convertirlo a tabla, sí o sí. Este punto sí lo tenemos que convertir a tabla. Aquí lo tenemos. Voy a darle control Z para que veamos algo importante. Tabla. En este cuadrito que nos muestra acá, ¿será que la tabla tiene encabezados? Oh, ahí se le quita la opción. Ajá. Se le quita la opción. ¿Cuál es el detalle? Le voy a dar a aceptar. ¿Cuál es el detalle aquí? Voy a cambiarle el color a este texto que se muestra acá. Lo voy a hacer más grande. Le voy a dar un color este de acá. No mucho, muy grande. Vean lo que sucede. Aunque no tenga encabezados, Excel de forma automática
le agrega encabezado. Por tal motivo, es necesario que una tabla tenga encabezados para poder aplicar el ejemplo aquí de la segmentación de datos. Porque al aplicar la segmentación de datos, vean, va a mostrarse en base al nombre que tiene cada encabezado, que posteriormente se le puede cambiar. ¿Va? Región, creo que aquí era vendedor, a fecha, ejemplo, y ¿cómo era el otro? Total. Si vamos a ver la segmentación de datos, ahora ya se arregla en base a el nombre que le hayamos dado. Entonces, si es necesario que tengan encabezados la tabla, y si no las tiene, Excel de forma automática se las va a agregar. Ok, gracias. Ok, gracias a usted. No me había fijado la hora y no me habían comentado. Si gustan, son 8:25. Cabalito, tomémonos los 5 minutos, 8:30. Vamos a retomar los temas acá. Tomémonos el pequeño descansito de 5 minutos.
Bueno, ok. Vamos a ver de continuar. Van a haber ciertos ejercicios que sí se los voy a dejar a ustedes que lo trabajen, como van a ser como parte de tarea que ustedes van a estar realizando. Lo importante que nosotros entendamos o tomemos en práctica en este caso es que cuando nosotros realizamos una acción con un filtro, todo el dato que nosotros podamos tener a la par o que sea otra tabla, un ejemplo, puede correr el riesgo de verse afectada al momento en que nosotros aplicamos el filtro. Por eso es importante que cuando se aplique, nosotros sepamos le indiquemos, ya sea copiando la tabla a otra hoja, un ejemplo, o a otro libro para que ese poder estar trabajando. Digamos que en el ejemplo, aparte de esta tabla, yo tuviera 3 tablas más hacia la derecha. Al aplicarle un filtro a esta, como yo les mencionaba, el filtro oculta de manera horizontal, en el ejemplo las filas, ¿verdad? Va a ocultar todo lo demás que nosotros encontremos o tengamos en las otras tablas hacia la derecha. En el caso, al ver este otro ejemplo, si nosotros vemos lo primero, es convertir a tabla. Aquí el rango no es correcto porque como tengo, o el cel me está reconociendo esta otra celda, que es el número 3, como parte de, voy a tener que hacer la selección de forma manual. ¿Tiene encabezados? Sí tiene los encabezados que aquí están. Le damos a aceptar y pues convierte a tabla ya directamente. Ahí está. Pues aquí, si nosotros queremos ir aplicándole los otros filtros, lo que vamos a ir haciendo es ir pegando la tabla y empezar a aplicar el filtro. El primero nos dice que por producto casual, es bastante básico el aplicarlo. Tipos de banco, que nos muestre los 5 bancos en tablas diferentes. Aquí viene lo interesante. En esta son 5 tablas que vamos a tener que trabajar para los bancos en particular. Un ejemplo, el primero, que solamente muestre desarrollo, un ejemplo. El salvadoreño, que ya no existe, creo, aquí. En otra tabla, el agrícola, un ejemplo. Y así sucesivamente para los demás. Voy a borrar ese filtro. Posteriormente, los valores del total mayores o iguales a 5,200. Franklin, ¿cómo haríamos para poder filtrar los datos cuando los totales, en el caso aquí serían los pagos, quiero ver, dice valores mayores o iguales a 5,200. Los pagos en dólares, en ejemplo esta, la columna E, para que me muestre única y exclusivamente los valores que sean mayores o iguales a 5,200. Se va al filtro, Ajá. donde están los valores. Sí. Y de ahí se puede ir. Yo creo que lo podemos hacer por filtros de número. Filtro de número.
Y le damos mayor o igual que. Ajá. Y ahí le podemos poner mayor o igual a 5200. Exactamente. Gracias, Franklin. Bueno, Entonces lo podemos hacer de esta forma. Le damos a aceptar. Y pues la tabla, esta primera tabla aquí, nos muestra que tenemos creado un filtro ahí. Ahora, una forma de que nosotros podemos identificar que es, en una columna en particular se le ha aplicado el filtro, y es porque si nosotros vemos en cada columna, en cada encabezado donde está el botoncito del filtro, aparece como una flechita hacia abajo que da la pauta para desplegar las opciones. Pero donde se aplica el filtro tiene una figura diferente. Que tiene la figura de como que fuera como un pequeño embudo, que sería en el caso el filtro que se aplica. En el caso de pago en dólares, ahí se muestra ese filtro que es donde se ha aplicado. Ahora, vamos a ver, Rebeca, ¿cómo haríamos para aplicar en esta siguiente tabla que nos muestre cuáles serían los 5 mejores pagos? Nos vamos a la columna de pago. Ajá. Y le damos clic en el filtro. Ahora nos vamos a filtros de números. Sí. Y ahí seleccionamos 10 mejores. 10 mejores. La condicionamos a que diga 5 mejores pagos. Exacto. Y le damos a aceptar. Exactamente. En el caso aquí solo nos muestra un mejor pago. Solo nos muestra un pago que sea superior. Si ponemos inferior nos mostraría 3 diferentes. Pero hay 7,000, 6,000, tendría que mostrarnos más. Vamos a ver. No lo está aplicando porque, o no los muestra todos porque aquí tiene el filtro por banco. Ay, disculpa. Entonces sí, entonces sería acá, como nos indicaba Rebeca, nos íbamos a pago, filtro de números, 10 mejores, colocábamos 5, aceptar, y ahí está. Ahí nos mostraba los 5 mejores pagos como ejemplo, los superiores. Y pues creo que la forma de aplicar el filtro es bastante sencillo. La segmentación de datos, recordemos que cuando nosotros la vamos a aplicar o la aplicamos, tiene que estar convertido a tabla a lo que le vamos a aplicar la segmentación, o si queremos aplicar una segmentación de datos. Si no está convertido en tabla, no vamos a poder nosotros aplicarle esa opción. Entonces, nos vamos a filtro y nosotros aquí podemos decir que queremos un filtro por producto, el pago en dólares, que vaya con respecto a zona. Y vamos a ver un detalle si lo hacemos por fecha también. Un ejemplo. Producto. Tenemos el pago, la zona, la fecha y el ejemplo el banco.
Recordemos que nosotros podemos venir aquí, y esto los quiero que se muestren en 2 columnas. Los pagos también necesito que se muestren en 2 columnas para que no se vea tan así. 2 columnas. Las zonas así está bien. Las fechas, igual en 2 columnas. Y el banco ahí. Pues aquí ya toca ordenarlo. Aquí va a haber un detalle al momento en que nosotros aplicamos esta segmentación de datos. Un ejemplo, si nosotros quisiéramos aplicar un filtro por fecha. Aquí habría el detalle de aplicar ese tipo de filtro, en que al verlo directamente, así como está acá, nosotros no podríamos especificarle a Excel que haga un filtro en un rango de fechas. Por supuesto, si nosotros conocemos de qué fecha o de qué rango a qué rango necesitamos, nosotros pues fácilmente seleccionamos uno hasta donde queremos que se aplique el filtro y lo demás no queda seleccionado y nos va a dar el filtro que necesitamos. En base a eso, nos muestra el filtro. Pero si digamos que es una base de datos muy extensa, al momento en que nosotros aplicamos este tipo de filtro, no nos va a beneficiar mucho tenerlo como segmentación de datos. Por lo mismo de que al trabajar con filtros de fecha, es un poco más complicado, un poquito más complejo, indicar por medio de la segmentación de datos, mire, necesito que haga un filtro con respecto a estos datos, ¿verdad? Es un poquito más complicado. Por tal motivo, ¿por qué puse este ejemplo acá? Porque si nosotros aplicamos segmentación de datos, si queremos hacer un filtro, digamos así, llamémoslo dinámico, un poco dinámico el filtro, en donde queramos utilizar la segmentación de datos para buscar rangos determinados, lo vamos a poder hacer así como yo les indicaba, como yo les decía ahorita, de que yo quiero saber del 10 de octubre al del 10 de noviembre al 10 de diciembre, un ejemplo. Yo vengo acá, selecciono 10 de noviembre, mantengo presionado Shift al 10 de diciembre y ahí nos va a ir mostrando en la tabla los datos que necesitamos. Fuera lo mismo que nosotros hiciéramos por medio de fecha. Si nos vamos al filtro por medio de fecha, nos vamos al filtro de fecha que esté entre. Y tenemos la opción de entre. Nosotros indicamos aquí, decíamos, del 10 de noviembre a del 10 de noviembre al 10 de diciembre. Aceptar y pues prácticamente el filtro que nos da es el mismo. Prácticamente va con relación al mismo filtro. Y vean que el segmentador de datos o la segmentación de datos por fecha queda de color blanco. Por aquí con suprimir podemos borrar ese tipo de filtro, ¿verdad? Vean. Acá. No sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que hemos estado hablando ahorita.
yo tengo una consulta con Todo respecto. claro, Alex. Ok, dígame, Gabriela. ¿Sabe que donde yo trabajo usamos mucha data con filtros de este tipo? Y muchos de los reportes que los chicos de mi trabajo pasan tienen la opción o tienen estos filtros segmentados donde uno puede elegir el mes y ya luego de haber elegido el mes ya salen, uno puede elegir los días. Entonces, lo que yo quisiera saber es que cuando hacen eso, están los dos filtros, uno por mes y uno por día. ¿Toda esa data tiene que estar en la tabla o hay algo en Excel que identifique a qué mes pertenecen según la fecha que está? Por ejemplo, como la que está ahorita en esa tabla. Dependiendo de cómo se vaya a trabajar, lo primero que me gustaría preguntarle es, al trabajar con la segmentación de datos, ¿trabajan con las tablas estáticas o trabajan o ya les pasan el dato en tablas dinámicas? De hecho, bueno, yo creo que creo que son tablas dinámicas. Ajá, porque La data cambia. en tablas dinámicas tiene la característica de que nosotros podemos, si tenemos un ejemplo de fechas, un ejemplo, nosotros utilizando la tabla dinámica, nosotros podemos ir agrupando una tabla dinámica por días, podemos agruparla por mes, podemos agruparla por trimestre, podemos hacer diferentes tipos de agrupaciones utilizando una tabla dinámica. Por eso era la pregunta, ¿verdad? Porque al trabajar con tabla dinámica, sí se puede ver la forma de segmentar, digamos, si es así como está aquí, por año, es ver de poderlo segmentar por meses o en dado caso días, si fuera necesario, ¿verdad? Sí, entonces quizás lo más seguro es eso, que son tablas dinámicas. Ajá, eso Pero, se tendría que ver si fuera por tabla dinámica, que ahí, como le comento, ahí sí ya se puede trabajar un poquito mejor eso, porque, va un ejemplo yo acá, quiero ver, la quité, después voy a agregar el segmentador de datos de fecha, que era el que teníamos ahí. El que tengo aquí, el de fecha. Si nosotros nos vamos a la configuración de segmentación de datos, la misma opción que aparece aquí abajo, no da un realce, digámoslo de esa forma, en donde nosotros podamos jugar con más datos. Pero, bueno, yo repito, con una tabla dinámica, sí, la forma de aplicar una segmentación es incluso hasta mejor. ok, ya veo. Gracias por aclararme ese punto. Ok, gracias a usted por preguntar. No sé si tendrán más preguntas o algún otro comentario con todo lo que hemos estado hablando ahora. Yo un comentario a propósito, hablando de tablas dinámicas. Vamos a ver en esta última etapa de Excel intermedio el manejo de tablas dinámicas. A propósito. Para este módulo, no. Para este módulo no se tiene previsto ver ese tema. Ya con respecto al trabajo de tablas dinámicas, ya va con el otro, en el caso del avanzado 1, y es donde se ven parte de funciones más avanzadas de lo que hemos estado trabajando y se ven parte del uso de lo que son las tablas dinámicas. No me equivoco, en el siguiente módulo es donde se habla de tablas dinámicas. Ok, gracias. Ok, gracias a usted. ¿Tendrán alguna otra pregunta?
Si no, voy a hacerla yo. Según lo que hemos estado trabajando, Sara, ¿qué beneficios le ve usted a la aplicación de los filtros en Excel? Es de bastante ayuda, Alex. La verdad que para ubicar información es más rápido. Ok, gracias. Nos permite, en un dado caso, ubicar, poder trabajar con información más especializada, poder buscar datos de una forma más rápido, digámoslo de esa forma. Y simplificada. Realmente que sí, funciona bastante. Sí, eso creo que es lo más importante, ¿verdad? Que cuando nosotros utilizamos, cuando nosotros aplicamos los filtros, se nos simplifica mucho el trabajo. Según lo que nosotros necesitamos, así es como vamos a poder trabajar o aplicar lo que es el filtro. Y una de las cosas, digamos, que nos facilitan mucho más la aplicación de los filtros es lo que estamos viendo en esta parte, la segmentación de los datos. Con respecto a la segmentación de los datos, al aplicarlo, se nos hace muchísimo más fácil el poder manipular, un ejemplo, los datos más rápidamente. Nos dicen a nosotros, hey, necesito que en base a los pagos necesito ver los rangos de tales a tales. Si yo tengo la mano aquí, si quiero de 1500, un ejemplo, el rango de 1500 a 4500, un ejemplo, si yo tengo el dato aquí más rápido, si desde 2500 a 4500 el rango es este. La segmentación de datos me permite a mí poder hacer un filtrado mucho más rápido. Como el ejemplo aquí. Vean que imagínense cuánto nos hubiéramos tardado. Si nosotros nos dice, hey, necesito, pero ahorita, un rango, sí, los rangos que están, los datos de 2500 a 4500. Si nosotros nos vamos a filtro de número, y aquí la misma, no sé si alguna vez les ha pasado que cuando el jefe nos dice, hey, pero necesito ya las cosas, ¿verdad? Y que a veces por quererlo hacer rápido nos ponemos hasta nerviosos y nos tardamos un poquito más en encontrar las diferentes opciones. Entonces, cuando es así, aquí está la opción y aquí escribimos el 2500 y el otro 4500 y nos muestra los datos. Y ahí están, según cómo se requiere, ¿verdad? Entonces, eso, al trabajarlo, el filtro de esta forma, puede que tenga o nos lleve un poquitito más de tiempo el trabajarlo. Es como nos digan, ok, necesito de 2500 a 4500. Sería este de aquí, perdón, este. 2500, estoy presionando control. Está acá. Y nos muestra el dato directamente. Vuelvo y repito, ¿verdad? Van a haber momentos de que cuando nosotros vamos a querer aplicar lo que son filtros, la segmentación de datos no nos va a ayudar al 100% en la aplicación de estos filtros. Si es una ayuda grande, sí, porque nos muestra los datos incluso hasta mucho más rápido, según se necesite. Pero cuando hay ciertos datos, ciertos criterios al momento de aplicar el filtro, sí nos puede llevar un poquito más de tiempo
y al tratar de aplicar el filtro como tal, no nos va a funcionar un poco. Ok, no sé si tendrán preguntas. Muy bien, Alex, gracias. Ok, gracias, Bessie. Bye. Con respecto al día de mañana, para comentarles, creo que tenemos claro que el día de mañana estamos finalizando este módulo. Vean que se ha pasado bastante rápido. Estos 10 días que hemos estado, 10 noches que hemos estado acá, imagino que para todos ustedes que en el caso tienen que trasladarse rápidamente de sus trabajos a la casa, ha sido un poquito pesado, ¿verdad? Es de admirarles la dedicación, el tiempo que han hecho, el sacrificio que han hecho, ¿verdad? Para poder estar todas las noches, si no es exactamente a la hora, pero han hecho el esfuerzo y han estado constantes en la clase. Es de admirarles, me quito el sombrero por todo ese esfuerzo que ha hecho cada uno y cada una para estar en las clases. Para el día de mañana vamos a estar hablando un tema que es bastante importante, bastante interesante. Como les decía, la protección de hojas y libros. Ese tema a nosotros nos va a ayudar a poder proteger las fórmulas o las funciones que nosotros hagamos en nuestros formatos de trabajo. ¿Qué significa eso? De que nadie que no sepa la contraseña que se le ha colocado para proteger el formato no va a poder modificar las celdas necesarias o las celdas que se requieren para poder mostrar los resultados que en el caso nosotros podemos esperar de nuestros colaboradores en un dado caso. Gracias, Alcira. Estoy viendo un mensaje. Muchas gracias. Entonces, el día de mañana vamos a estar hablando de ese tema muy interesante, muy importante, que al final también nosotros lo entendamos, la forma de aplicarlo, ¿verdad? Aparte de eso, también comentarles de que, bueno, esperaba que el día de ahora tuviéramos supervisión por parte del INSAFORP, pero según digamos acá las autorizaciones que doy al acceso a la clase no se conectaron. Creería que sin falta el día de mañana podamos tener en la clase a una supervisión de auditoría en el caso de lo que es INSAFORP, ¿verdad? Así que para el día de mañana pedirles que hagamos un poquito el esfuerzo y que estemos lo más temprano posible, ¿verdad? Si es posible, no es necesariamente que tienen que estar ya las 5 minutos antes. Yo sé que, y estoy consciente del sacrificio que muchos hacen para poderse conectar a esa hora, ¿verdad? Pero si pueden, hagamos el esfuerzo de conectarnos. Si es exactamente a la hora, sería perfecto, ¿verdad? Por cualquier situación que se pueda generar. También comentarles de que voy a mandarles por medio del chat, voy a mandarles un link, un enlace para que puedan ustedes hacer una evaluación de la semana 2, un ejemplo. Esa evaluación de la semana 2 para ver qué tanto, siempre va a ser teórica, para ver qué tanto ustedes han aprendido en la parte teórica de los temas que hemos estado hablando. Las evaluaciones prácticas son los ejercicios que ustedes
me han entregado de la semana 1 y los que me van a entregar de esta semana 2. Que a pesar que el curso termina mañana, sí les voy a pedir de igual manera, ¿verdad? De que los ejercicios que estamos trabajando también los suban ustedes a la carpeta. Voy a compartirles acá. Acá. Y que puedan ustedes subirlos posteriormente a lo que es a los ejercicios prácticos, ¿verdad? Porque eso me va a permitir calificarles a ustedes esos otros 5 ejercicios que han hecho. Pues para la fecha de entrega sería para el 6 de septiembre. Estamos diciendo que para el día domingo está la fecha para la entrega de los ejercicios. Si pueden hacer el esfuerzo de entregarlos, pues hagámoslo, ¿verdad? Porque toda nota cuenta, es muy importante. Y que otro detalle que les voy a comentar, van a encontrar de igual manera el día de mañana, van a encontrar lo que es una encuesta de satisfacción, que creo que va a ser fácil copiárselos a lo que es el chat. Para que la puedan hacer, ahí se la voy a mandar en el chat también, ¿verdad? Esta encuesta de satisfacción no es de conexión directamente, sino que esa encuesta de satisfacción es la evaluación que el INSAFORP le da tanto a conexión y a mi persona, ¿verdad? Así que el día de mañana les voy a pasar este dato. Voy a ver, me dice la semana pasada. Voy a revisarlo, Katia, y para que usted la pueda subir. Voy a revisarla, de que he tenido una semana un poquito atareada con apoyo a unos compañeros en unas cosas, pero yo lo voy a revisar y pues por cualquier cosa ahí se la voy a devolver para que pueda subir ese ejercicio. Gracias a usted. Eso entonces les quería comentar de que el día de mañana está la parte de esa encuesta. Tratemos de no faltar, por favor. Tratemos de estar todos presentes, porque también de esa encuesta va lo importante a que, perdón, no sé qué me pasó aquí, de que es importante también para su diploma, ¿verdad? Así que, bueno, eso más que todo les quería comentar. Hagamos el esfuerzo de estar el día de mañana por cualquier tipo de situación, y que es de vital importancia la realización antes que finalice la clase, esa encuesta de satisfacción, porque es muy importante, ¿verdad? Y que a nosotros también, para hacer así directamente, nos va a servir como, digamos, evaluación del INSAFORP para ver los pagos que se hacen para conexión y todo lo demás. Ok, Gabriela, yo los reviso. De igual forma, si alguien no ha podido subir los ejercicios todos completos de la semana anterior, pueden escribirme por WhatsApp. Yo les respondo sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y espero que para el día de mañana ya esté un poquito más libre con todo, y que ustedes puedan subir los ejercicios que tienen pendientes. No sé si tendrán algún otro comentario.
Solo sobre eso, Alex, perdón. ¿Esos se los podemos mandar como parte por correo electrónico o puede usted como habilitar algo en la plataforma para que deje subirlos? Sí, Porque prácticamente sí, por eso no he subido yo los otros, los de esta semana, porque no quería que me pasara lo mismo, así que pensaba subirlos todos de un solo. ok. Sí, voy a ver si, como les comento, si mañana tengo un poquito el tiempo para poder, no los he revisado todos los ejercicios, porque son bastantes, ¿verdad? Pero sí, voy a revisarlos y les voy a devolver la tarea, como se le denomina en Classroom, para que se les habilite la opción y puedan subir los otros. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted. Sí, Franklin, los ejercicios también hasta el día domingo para que los puedan subir y todo. Ok, gracias a usted. Bueno, entonces no sé si tendrán más preguntas, porque si no creo que podríamos llegar hasta acá. ¿No? Ok. Entonces, bueno, creo que vamos a llegar hasta acá. Agradecerles inmensamente su asistencia, su dedicación, su esfuerzo. Y pues si Dios lo permite y nos da la vida, nos vamos a ver el día de mañana, la última clase, ¿verdad? Y pues si me toca a mí de igual manera y si ustedes siguen para el siguiente módulo, pues ahí nos vamos a estar viendo y en un dado caso escuchando, ¿verdad? Así que cuídense mucho, pasen feliz noche y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Alex. Buenas noches, bendiciones. Gracias igual, buenas noches. Buenas noches.